Vamos a grabar aquí. Estamos Listo. iniciando el capítulo 3, Efesios 3. Vamos a ver, o vamos a tratar de cubrir los primeros 13 versículos. Me gusta mucho pensar que aquí hay una división clara de ver. Nada más para hacer una observación general. Vamos a ver aquí una cosita. ¿Cómo empieza? Vamos a ver si se puede. No importa. Vamos a ver si puedo. ¿Cómo empieza el versículo 1? Por esta razón. Ajá. ¿Y el versículo 14? Ah, a ver. Por esta Igualmente. razón. ¿Cuál? Por esta. Sí. El apóstol tiene a veces algunas formas muy predecibles de iniciar un nuevo tema, ¿no? Entonces él va haciendo como una cadena y ahí vemos como un avalorio. Entonces tenemos del versículo 1 al 13 este avalorio. Del 14 en adelante vamos a ver otro avalorio. Y es un poco distraído el apóstol en el sentido que está hablando algo y después, como Minor Mora, ¿no? Se pone a orar, habla de Jesús y está tan enamorado Como, de Jesús que se termina hablando un párrafo de Jesús y después dice, ah, bueno, en otros temas, ¿verdad? ¿De qué les estaba hablando? Eso se llama digresión, pero vamos a ver entonces que del versículo 14 en adelante, él está hablando de, de la iglesia y dice, no, también tengo que orar por la familia de la fe. Entonces sí, vamos sí. con la lectura de los primeros 13 versículos. Dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrían darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el Así. regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades de las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Entonces, el primer paso es ayudémonos entre nosotros a ver palabras repetidas. Cristo, Ok, Cristo está. voy a ponerlo en verde porque es un personaje y después voy a poner una línea nada más con las repeticiones. Bueno, Es aquí repetición tenemos. de personaje. Cristo. Ajá, ok, tenemos Cristo acá, Cristo Jesús en el versículo 11. Ah, Mm, después vamos a ver características de Cristo, pero cuatro bueno, también. En el 1, 4, 6 y 9. en el uno, ajá, en el uno sí lo tengo, en el Solo 4, En el 8 6. y en el en el 8, perdón. 6. Ah, sí, sí, en el 8 también lo tengo. Hoy ando espabiladísimo. Ok. ¿Qué otro ven por ahí? Otra repetición. También. La palabra ustedes se Ujú. ve en varios versículos, en el 1, el 2, en el 3.
Ajá, ok. Ustedes tenemos acá. Y nos especifica quién, ustedes los gentiles. Lo tenemos en el uno, ¿en cuál otro? Ustedes están en el 1, en el 2, en el 13. Ah, sí, sí, sí. Tenemos ¿cómo se llama? Un balance, ¿no? Lo tenemos en el primero y lo tenemos en el último. Así como empieza, termina, ¿verdad? O sea, es bien enfático. A causa de ustedes sufro. ¿Y en cuál otro, Omar? En el, Y si no son eso nada más se me fue. solamente ustedes está ahí. Ajá, Solamente, ¿no? ajá. Ok, perfecto. Hay un par de palabras más que son muy importantes. Gracias. Gentiles aparece varias veces. ¿Cuál? Gentiles, ah, me está Gen- escuchando. Gentiles en el uno Ajá, y en el bien, 6. bien, Bueno, Arrodillo. Ujú. muy bien. Muy buen ojo. 6. Y creo que nada más teníamos esos dos. Ujú. estamos viendo como personaje, ¿verdad? Cristo, ustedes y gentiles. Eso, todos son Sí, hemos visto puras repeticiones de personajes. Ustedes, está también en la última línea. Ajá, sí, sí, ese sí lo tenemos. Sufro por No, para ustedes. abajo, la Ay, última. Ajá, ahí. esa, gracias. Tienes razón. Ujú, muy bien. Después, gracias también. Sí, 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 sí. Y Gracias. perdón, también hay un ustedes en la segunda línea, en el versículo 2, Dos. Ujú, dijo más. Ay, sí, al sí, sí. final del... Tiene Ujú, razón. Aquí al final del 2. Ok, Ujú. ujú. esa era muy importante. Ahora la palabra Gracias. gracia. Es, Está en dos. ajá, En, gracia. no le digo, ya te digo. En el En el 7. 7. Ajá, muy bien. Esto sí, muy importante. También en el 8. Evangelio, perdón. En 9. En el 9. Gracias. No, no está en el 9. Ah, no, ¿verdad? Yo decía, no, No, no puede ser que no la vea. No, no tenemos, solo tenemos 3, ¿verdad? 3. Si alguien ve Evangelio, otra, Evangelio. Sí, Evangelio. ajá, y al inicio del 7. Rodillo. En el 7 y en el 7. Esto se llama cabeza-cola. La última palabra es con la que inicia la línea siguiente. Ujú. Entonces tenemos Evangelio repetido allí. Y eso es como un parteaguas, ¿verdad? Entre el 6 y el 7 tenemos ahí una, ¿qué? Una división, pero más sutil. En la misma unidad, pero sí. Interesante. Dios también se repite como personaje varias veces. Sí, Dios. Sí, mm, Arrodillo está en el 1 y en el 14, pero ya eso es el 14, ¿verdad? sí, sí. No, no, ese el 14 lo vamos a ver. Es otra oración. Ujú. Sí. Vivía arrodillado este hombre, ¿verdad? Increíble. Las oraciones tan hermosas. Ujú. Hay dos palabras más que son muy, muy importantes. Esto que estamos viendo. Generación. Probablemente misterio, pero solo lo encontré en sí, Aquí. ajá. En el En el 3 tenemos está misterio. frío, En el sí. 3, ajá. Sí, Para mí no sé si sufro y sufrimiento son, ya, vale como sí, sinónimos o como lo sí, mismo. sí, sí, sí. Esa palabra es clave también. Voy a señalar sufrimientos al final del 13 Sufro está en el renglón anterior. y Sí. sufro. Por Ay, ¿de ustedes en verdad? el renglón Ah, anterior. sí, sí, sí. Ay, ay, casi me pica. Pero quiero volver a la palabra misterio. Bueno, Ah, tenemos misterio aquí en el en el 3 4, y bueno, en en el el 3. 4. También está en el 4, espérate, a ver, no lo veo. Ah, sí, también, claro. Sí, Y en en el el 4. 9 también. Ujú, ujú. Jonathan, bienvenido. Estamos buscando palabras repetidas y palabras claves que podemos ver en el texto. Entonces, si encontrás una que no hemos marcado con verde, pues, bienvenido. Am,
Quiero también, maestro, gracias, un abrazo. Quiero también mostrarles que cerca de la palabra misterio vamos a encontrar en esta sección, voy a marcarlo con naranja, revelación. ¿Sí? Le ha revelado. Aquí también. ¿Ven? Misterio está al lado arriba donde usted acaba de marcar, en el 5, este misterio. Ay, mira, ahí estaba. Y es súper importante, pero no, 4, se me 5, veía. Entonces tenemos en el 3, 4, 5 y 9. 9. Ok. Es Tenemos una de ahí, las palabras más complicadas de todo el Nuevo Testamento, la palabra misterio. Y se ha interpretado de muchas formas, pero vamos a hablar de eso más adelante. Mi Me hermana, tenemos decías Dios que antes de, perdón, tenemos Dios antes de terminar, antes del 6, y también el Espíritu, ¿verdad? Que es otro personaje. ajá, esto lo vamos a poner aquí. Y el espíritu En se el me renglón perdió anterior. En el renglón anterior a este. Bueno, al que dice antes del 6. por el Ajá, espíritu. ahí. Sí, Ujú. ok. Y también aquí podemos ver, y lo hemos visto en las últimas 4 lecciones, últimas 4 secciones, es que la importancia del apóstol de mostrarnos la Trinidad, ¿verdad? Las tres personas de la Trinidad actuando para la salvación y en este caso para la revelación de su maravilloso plan. Ok. Tenemos Dios en el versículo 9. Sí, aquí en el 9 lo tenemos 2 veces. Bueno, vamos volando con la identificación de los personajes. Muy, muy Y bien. también al final del 12. O sea, el 5, el 9, el 10 y el 11. Ah, Ajá, sí, esto sí. Ok. Pues, ¿qué más tenemos? Si ven alguna otra palabra repetida. en poder eficaz y a los poderes. mm, este no tanto. De hecho, sí parece, ¿verdad? Pero no. ¿Cómo puedo decirlo? En el original no son 2 palabras exactamente iguales, pero sí las voy a marcar. Tenemos poder eficaz, ¿en dónde? Poder eficaz en el 7, al finales del 7, Ok, poder eficaz y y autoridades poderes. en la... Ajá, Ajá. Ok, aquí a los poderes y las autoridades, esto es un personaje también, ¿verdad? ajá. Sí, ese era un personaje. Ujú. Se da, no sé si es un contraste donde dice me dio y les dio. O sea, se repite la palabra dio, pero en una es primera Ajá, persona y la otra sí, sí, es un contraste. Estas tenemos, ¿dónde? me dio en el 2, después del misterio. Ajá. Y les dio en el Ok, 5. es que esta versión dice me encomendó, pero es No, me exactamente la dio, misma. dice misterio que me ¿De dio, veras? estoy leyendo la tuya, ajá. Y misterio que me dio a conocer por revelación. Y donde está misterio Ah, que sí, me... sí. Exacto. Y ahí Ay, mismo Mainor baja Mora. 3 renglones. Y Mainor 3 renglones para abajo de ese está, les dio. les El dio. contraste. Ok, Ajá. sí, muy bien. Muy, muy bien. Tenemos solamente una más que era muy importante. Perdón, también está me dio en el 7, después de Dios. Sí, esa es la que quería ver. Me dio a conocer. Es toda la frase. Les dio a conocer. Ajá. Ujú. Ahí No, pero agarramos aquí toda la en repetición. el 7, que Dios me dio por su gracia. Entonces también se repite el me dio Ajá, me dio. en el... Ok, Ujú. aquí. Y y aquí quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Dios es el que da, pero vemos que hay la relación importante entre la revelación y la comisión, ¿sí? Entonces, Dios le da la comisión a Pablo para que dé a conocer este misterio. Y es el mismo Dios que le permite a esta gente entenderlo. Por eso es Ujú. la repetición en estos 3 casos. Creo que tenemos todas las repeticiones tal vez no listas. tenga tanto peso, pero la palabra sufrimientos y sufro está en el versículo 13.
Sí, este sí lo hemos marcado. Aquí en el Ah, sufro y sufrimientos. Esta es sí, la misma palabra en el Gracias. original. Sí, sí. Muchas gracias. No, y es súper importante. Gracias por realzar la palabra aquí. Ok, Pensando parecido a Leida, hay una palabra que está en el 3, es revelación y revelado en el 5. sí. En el 13. En el 3 y en el 5. En uno está revelación y en el otro está revelado. Ajá, sí, aquí ha revelado y en el 3. En el Sí, 3 sí, sí, está. lo tenemos. Sí, 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 lo tenemos. Lo con el anaranjado. el- el- Ahora, era un misterio que ha sido revelado. Muchas gracias, mamá. Y también misterio tiene también la misma raíz con se mantuvo oculto. Aquí se vuelve un verbo. Ujú. Pero la misma idea. Ok, entonces de este paso encontramos que la idea principal es la gracia de Dios le da una comisión al apóstol. La comisión es hablar del misterio que se ha dado a conocer. Ujú. Y este misterio es lo que tenemos en el centro, el Evangelio por gracia. ¿Sí? Esa es básicamente la idea principal. Ahora, personajes. ¿Nos falta algún personaje que vean por allí que no hemos hablado? Bueno, dices a todos los santos, no sé si los santos son un personaje acá. generaciones. Sí, Santos debería ser. Voy a empezar con el primero, con Pablo, que es Ok. el que veo Ujú. aquí como fácil de marcar. ¿Todos los santos dónde están? En el otro. En el 7. eh, Para ver si seres sí, Ah, perdón. En el 8, sí, perdón. sí, 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 en el 8. Todos los santos, muy bien. Ujú. y los seres humanos. Ok, lo dio a conocer a los seres humanos. Muy bien. Los Ese es santos otro apóstoles y personaje. profetas. Vamos a tomarlo como si fuera un solo personaje, pero sí son dos oficios, por Mm, decirlo de alguna forma. ujú. Ok. Israel también es Israel. un Ajá. profeta. Ujú. Pero es un personaje. Ujú. Y Las naciones no se considerará ahí porque recibió la gracia para predicar a las naciones. ¿No? Ese suena un sí, personaje, ¿no? No, sí, no es un personaje, es un, ¿qué? Un sujeto ahí. sí, es un sujeto. Y Eran nos va a las explicar más adelante, bueno, al final de este capítulo de esto. Los poderes y las autoridades también. naciones. Ujú. Este Sí. también es un personaje. Y yo creo que nada más. Características de Pablo, que es el primer personaje que vemos. Es prisionero. Misionero. Que voy a Prisionero. ponerlo como en otro color. Cristo Jesús es es prisionero de Cristo Jesús. Ujú. Otra característica que vemos de Dios es que tiene un misterio, que ahora se puede comprender en la persona de Cristo. Am, los seres humanos, en algún momento, estas generaciones no tuvieron acceso, eso es lo que podemos ver. Gentiles son, al igual que Israel, beneficiarios, eso es lo que aprendemos. ¿Y qué más? Dios da gracia y al final también dice que Dios es el que nos invita a acercarnos. Esto también es importante de la También característica que dice que tiene. Dios es el que le encomendó a él en el Ajá. versículo 1. Jesús le encomendó. ¿En el cual? El Al versículo. principio, al principio, en el 2 más bien, perdón. La gracia de Dios que Él me encomendó. Sí, sí, sí. Él me encomendó. Esto es importantísimo. Él delega al apóstol para darnos a entender esto. Otra de las cosas que vemos importantes de las características de Cristo es que es Señor y es nuestro. Ya esto lo habíamos hablado en la primera sección. Y tenemos a Dios como el creador de todas las cosas. Esta es otra característica. Y tiene un eterno propósito. Ujú. Eso es lo que aprendemos. Pues vamos súper bien, súper rápido. Am, ¿Les parece si entonces llegamos a la parte más encantadora del estudio? Pensemos que estamos
tomando café Ventajo. con, con don Pablo. Y le hacemos preguntas al texto desde el versículo 1. ¿Y por qué Pablo dice que es prisionero de Cristo Jesús? Ok. Aquí podrían ser dos preguntas. ¿Cómo llegó a ser prisionero y por qué la frase completa? Puede ser. Ujú, ujú. Ujú. ¿Qué torta se jaló? ¿Por qué por el bien de ustedes los gentiles? Específicamente. Sí, Porque se refiere a los gentiles, ¿verdad? sí, 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 sí. ¿Y cuál es ese plan de la gracia? Ah, ok, ok. El plan de la gracia, Dios. Esta es muy, muy buena. Ujú. ¿De qué manera le dio esa revelación? Wow, esta pregunta sí es espinosa. 16 años. ¿Y qué fue lo que le encomendó? 16 años para contestarla. ¿Y quién le encomendó a Pablo? Porque dice que él le encomendó para ustedes. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Eso tiene trampa. Ujú. Hay un debate, también quiero hablarles como, aquí dice, como ya les escribí brevemente, hay un debate de interpretación ahí. Vamos a ver las dos posturas que hay. ¿Y cuál fue ese misterio que le dio a conocer? Sí, ¿Por qué dice o por qué en otras generaciones ese misterio no se dio a conocer a los seres humanos? ujú. ¿Y por qué la aclaración? Ujú. Ujú. Porque lo reveló solamente a los apóstoles y profetas. Ujú. Buena pregunta. ¿Por qué dice que al leer esto podrá darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo? Al leer esto, Podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. ¿en Esa qué es una pregunta. versículo? Ah, sí, 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 lo tenía aquí en el 4. Vamos a hablar de esa pregunta en el 4. Ujú. ¿De qué se dio cuenta? Ok, voy a ponerla esa aquí en el 6. ¿Mm? Es decir, En el versículo 5 que habla de, no se les dio a conocer a los seres humanos. Después, luego dice, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Estamos considerando que en esta fase, digamos, del Nuevo Testamento teníamos profetas, además de Jesús, digamos, aquí, que cuando él habla de eso, no, los apóstoles son Ah, profetas, sí, o, bueno, puede, sí, esas dos preguntas. ajá, dos Ok, preguntas. es que ya lo habéis podemos hacer. tocado, ajá, perdón, que la interrumpí porque ya lo habían hablado de esto, pero, No, no, esta todavía no la habíamos hablado. ¿No? Ujú. No, ok. no, no, esta es muy buena la aclaración. Entonces la pregunta en resumen sería acerca de quiénes son los profetas, además de que ya Ujú, sabemos allí quiénes son los apóstoles. Pues, ujú, ujú. Sí. Porque Pablo se atribuye, bueno, si bien es cierto, habla acerca del poder eficaz, más adelante en el 9 dice, y de hacer entender a todos. Primero es una generalidad, suena como a todos, ¿verdad? Y esa palabra de por sí es muy, muy difícil de entender cuando En, aparece en la Biblia.
pero de hacer Sí, entender. Me parece que él se atribuye que él puede, ¿verdad? Ya todos quisiéramos hacer entender a todos el Evangelio, pero la ujú. palabra dice que no, ¿verdad? Que no es así, pero él dice de hacer entender a todos. Sí, antes yo escuchaba a mucha gente decir es que todos son todos, pero no, hay que ver el Ujú, contexto. Ujú. ujú. Mainitor, en el 6, ¿cuáles son esos? Significa esos miembros de un mismo cuerpo? Ah, ok, esto sí, esto no lo habíamos visto tampoco. Sí, ujú. Esa es buena, muy buena. ¿Y servidor de qué? En el 7. Ok, vamos a hablar también de por qué él usa la palabra servidor. ¿Por qué dice que el fin es que la sabiduría en toda su diversidad se dé a conocer por medio de la iglesia? En contraste con Cristo, podría preguntar, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia tiene ese privilegio o ese propósito para Dios? Mostrar la iglesia esa sabiduría en toda su diversidad. ¿Cuál diversidad dirían ahora? Sí, Pablo, no puedes usar la palabra diversidad. Ah, no. Eso suena muy progre. Sí. Y lo peor es que la palabra en griego es literalmente multitud de colores. Entonces, Sí. Ajá. Ve que desde antes Dios sabía, dirían. ujú, Manito, le sigue diciendo, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, o sea, a través de la iglesia se da una batalla espiritual y hay un posicionamiento, no sé cómo llamarlo, es fuerte, sí, es interesante. Ya me pongo toda la sí. armadura. No, eso es al final del libro. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ujú. ¿Y cuál es el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios? Este En el, era. Ah, sí, sí. en, Ok. Se mató. Ujú. ¿Por ¿Alguna qué le otra que dice que sufro veamos? por ustedes? Porque podríamos decir que se sufre por Cristo, ¿verdad? Por la palabra, pero él dice por ustedes. Ok. Ujú, ujú. Sí, sí, esa es polémica para traducir. Ujú. Ya que ustedes. Ujú. Y dice que y sus por sufrimientos son para nosotros un honor. No entiendo a ¿Cómo que Pablo, la no? verdad. Sí, sí. Es muy progre. No, honor, vea, qué palabra, ¿verdad? Sufrimiento y honor no son palabras como que van juntas. Bueno, sí, sí, vamos a hablar un Ah. poco de eso. Muy progre. No, no, no en ese sentido de ahora, pero sí era muy No, revolucionario no. para su tiempo. Pero es increíble cómo, ya fuera de broma, sí hay muchos que utilizan todo esto para voltearlo así, es increíble. Ay, sí, sí, es terrible. No, y también como el movimiento LGTB pues ha utilizado ciertos elementos que que era para la palabra tienen otro sentido, digamos, de dignidad, y por su causa pues han llevado a otro camino, pero ujú. No solo ellos, porque es polémico, pero hasta donde sé, creo que una parte de luteranos ahora también, ¿verdad? Tienen su Biblia gay. Ah, sí, 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 sí. Y ordenan también gays como ancianos y como sacerdotes, pastores. Sí, sí, qué fuerte. Maynito, en el Manuel, otro, ¿cuál es ese Bien. propósito eterno? Ah, ok, pero eterno, propósito eterno. Sí, listo. Este sí ya lo teníamos marcado.
Mi hermana Leida también iba a preguntar algo. Ajá. Cuando estamos hablando de misterio, que lo vemos, ¿verdad? Desde el principio, él dice que ese misterio con otras generaciones y luego dice, es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios, pareciera que ese es el misterio. Pero luego dice en el versículo 8, cuando dice que predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, sigue siendo el mismo misterio. Él está hablando de que los gentiles ahora son, ¿verdad?, recibidos a través de Jesucristo. Es ese es el misterio que a las naciones se les predica que han sido recibidos en Cristo. Es lo mismo. Tenemos dos palabras que no son iguales, pero son sinónimos. Y son términos que se usaban como términos comerciales, la herencia y la riqueza. Ajá. Vamos a hablar un poco de esto, porque el apóstol utiliza las dos y porque llevan a una idea muy similar. Pero sí, Ok, está bien. buena observación. Sí. Pues, si ven alguna otra, si no cumplimos con nuestra tasa de que tenemos más preguntas que versículos, y ahí ya podemos. Ah, bueno, hay algo que en los primeros tres pasos se nos fue. Ven que en el versículo 1, al final, viene una H chiquitita. Dice, en el griego, este versículo termina con la palabra gentiles y el tema se reinicia en el versículo 14. Entonces, quiere decir que del 1 saltamos al 14. Ujú. En el original, todo esto que vemos, del 12 hasta el 13, es por decirlo así, una sola oración. Imagínense. Sí. Pero eso es como una nota pequeña. Ujú. Bueno, entonces empezamos por el versículo 1 o ven alguna otra pregunta por ahí. Vos decís, perdona, que tal vez por estar leyendo la nota esa, Ajá. buena teoría, en el texto bíblico llega al 3:1 donde dice gentiles, luego se inicia en el 14, y lo demás que es, lo que está entre el 3:2 y 13. Es un gran paréntesis. Sí, es más, déjeme, déjeme ver si puedo. Aquí está. Déjeme ver si puedo mover un par de cosas. Así se ve el original. No sé Wow. si lo ven. Así se ve. Ok, entonces lo que él está diciendo, si se ven aquí, aquí viene en español en la letra pequeñita y estas son las palabras en griego. Aquí antes de empezar el versículo 2 viene como una línea, ¿sí? Ajá, Entonces esta línea lo que nos está diciendo es que todo esto, por decirlo de alguna forma, hasta el versículo 13 es un solo paréntesis y él vuelve a la oración en el versículo 14. Pero en el original no tenemos versículos, entonces por eso es que él hace esa aclaración. ya. Está como en chino, decía un amigo. Totalmente. Sí, ok. Ahora sí. Ahí disculpen. Bueno, si no hay más preguntas, entonces empezamos con la primera de arriba. Yo prisionero. Bueno, cuando el apóstol está escribiendo esta carta, él está en un encarcelamiento en Roma. Ese era evidente. A causa de un alboroto. Si uno va a Hechos, capítulo 21, del versículo 27 hasta el capítulo 22, versículo 22, pasó que los judíos acusaron a Pablo de que había metido a un muchacho llamado Trófimo, perdón, siempre me cuesta ese nombre, a Trófimo, y él era gentil, así que ellos estaban indignados porque Pablo llevó a un gentil a lugares que no podía entrar. Entonces, por todo este alboroto, entonces lo que hacen los romanos es, vamos a meterlo en un encarcelamiento para que no se ponga difícil la cosa con los judíos. Ahora,
lo normal es que Pablo dijera, por esta razón, yo, Pablo, prisionero de los romanos, pero en un acto de rebeldía, él no le quiere dar el, ¿qué? No le quiere dar a los romanos, pues, la autoridad de que ellos lo metieron a la cárcel, no. El que lo metió a la cárcel, ¿quién fue? Cristo Jesús. O sea, él está claro que está en la cárcel no es porque los romanos lo quisieron, es porque Dios lo quiso. Y esto es un gran acto de rebeldía también. No quiso decir que el César era el Señor, tampoco va a admitir que el César es el que lo metió a la cárcel. Él está claro que es Cristo. Entonces, lo otro que podríamos esperar es que era por el bien civil, pero más bien dice, yo estoy en la cárcel a causa de Cristo por el bien de ustedes. Y la verdad es que sí les convenía a los gentiles, porque si Pablo no hubiera estado en la cárcel, no hubiera escrito, definitivamente. Y no tendríamos, pues, nosotros hoy como gentiles al día de hoy, toda la riqueza que nos dejó el Señor a través de sus escritos. Entonces, por eso es que tenemos esta serie de frases, ¿verdad? Que Él me encomendó para ustedes. Entonces, aquí también tenemos que recordar que esto va en línea con el libro de Hechos. El apóstol tiene esta carga y este llamado para que los gentiles entiendan que el evangelio los pone en una igualdad con los judíos. Por eso es que él dice, me encomendó a ustedes, porque él se veía como ese precursor, ese que va delante am, para pues ministrar a los gentiles, donde nadie más quería ir en ese momento. Y después dice, me lo dio a conocer por revelación. Hay hasta 5 hipótesis de cómo el apóstol recibe la revelación. Algunos dicen que fue cuando escuchó a Jesús, cuando pues se encuentra con él y pierde la vista. Otros creemos de pronto que fue más bien un proceso de años de meditación, de escritura, pero a ciencia cierta no tenemos específicamente, no podemos forzar al texto a decir más de lo que el texto nos dice. Nada más nos está aclarando que no fue de ocurrencia, sino que no fue que él fue armando las piezas del Lego para armar una pieza completa, sino que Dios mismo se la da a conocer. Y ahí es donde entra lo potente de la palabra misterio. Misterio no significa que es algo que muy pocos pueden entender, sino que misterio es algo que estuvo oculto y la única forma de conocerla es a través de que Dios se le ilumine a uno el bombillo, como decimos, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo. Esto contradecía también mucho de la teología de muchos grupos gentiles, mucha gente dentro de los grupos romanos pensaban que a través de la filosofía uno podía ir teniendo pensamientos cada vez más elevados hasta poder llegar a un estado de perfección. Esto no, Pablo es muy, muy sincero. La única forma de entender esto es porque Dios se lo dé a uno en la mente, ¿verdad? La frase, como ya les escribí brevemente, pues aquí hay, pues no un debate, pero sí han existido dos lecturas, porque el gran reformador Juan Calvino había pensado en un momento que esto se refiere a una carta previa que perdimos. Entonces él decía, esto debió ser una carta que no tenemos. Pues han pasado los siglos, no la hemos encontrado dentro de la historia de la iglesia, no se ha reportado pues una carta previa del apóstol a los Efesios. Así que el gran grupo de intérpretes de la Biblia dice que esto tiene que ser Efesios 2 capítulo 11 al 22. O sea, el apóstol ya les habló, ¿verdad? De lo que es el poder del Evangelio y ahora les va a volver a hablar del poder del Evangelio, que el poder del Evangelio es este misterio que ahora entendemos en Cristo. El versículo 4, entonces, todo el misterio del plan de salvación gira alrededor de la persona de Jesús. Inclusive antes de Jesús, todos estaban esperando a la persona de Jesús sin saber, pero ahora que nosotros tenemos el mapa completo, el misterio completo, podemos entenderlo. Versículo 5,
no se los dio a conocer a los seres, en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Básicamente ni, ni Moisés con su revelación de la ley pudo decir, todo esto me va a llevar a la persona de un Salvador. No, ni siquiera ellos, ¿verdad? Podían imaginar la magnitud del plan de salvación, que el mismo Dios tomara forma humana para pagar el precio. Eso no era posible en la mente de ninguno. Versículo 5, y se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas. Ya habló en el final del capítulo 2 de ellos como los apóstoles, los enviados, pero también existía la figura de los profetas, que dentro de no hay una gran explicación dentro del libro de Efesios, pero en muchas partes de las cartas de Pablo da la impresión que el rol del profeta es como el rol del maestro, que era un rol itinerante, o sea, iban de aquí para allá y Dios pues les decía, esto es exactamente lo que le dije a los profetas y ellos lo explicaban, o sea, lo enseñaban de esta forma. Pero también este grupo de profetas del Nuevo Testamento, que no tenemos ni tampoco ni todos sus nombres, lo que hacían era una denuncia. Entonces, esos eran sus dos roles que podemos ver. Enseñaban y denunciaban. Denunciaban las estructuras, ¿verdad? Que iban en contra de Cristo, pero también denunciaban a la iglesia de que se volvieran al Señor. Entonces, esos son a grandes rasgos, pues, estos dos roles que podemos decir. Ahora, cuando hablamos del misterio, es importante siempre ver el contexto. Y el mismo contexto nos explica en el versículo 6. Él dice, es decir, ok, lo deja claro, lo va a dejar claro. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles, junto con Israel, son beneficiarios de la misma herencia. Esto lo vamos a poner como de qué, no sé ya ni qué color vamos a ponerlo, como corchetes ahí, ¿sí? Misma herencia, ay, ya me sale. Misma herencia, mismo cuerpo. Igualmente, partes de la promesa de Cristo. Este es el misterio. Eso es lo que no podía entenderse, ¿verdad? Que el plan del Señor era mucho más que Israel, que era gente de toda tribu, lengua y nación, que su gracia era tan potente que podía alcanzar gente de toda tribu, lengua y nación. Entonces después dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Es importante también que aunque no son la misma palabra, son palabras sinónimas, prisionero y servidor. Él entiende que está preso por Cristo, pero también preso por el Evangelio. El Evangelio lo tiene cautivado. Y ese mismo Evangelio que lo tiene cautivado lo lleva a servir. Y aquí vemos una dimensión de la gracia que no hemos visto. Siempre pensamos en gracia para salvación, pero la misma gracia que lo salvó, este es el regalo que Dios le dio, el ser esclavo, el ser servidor. La gracia nos pone a trabajar, ¿sí? Y no nos pone a trabajar con nuestras propias fuerzas, sino con su poder eficaz. Entonces, la gracia está haciendo cambios en nosotros, pero también nos lleva a hacer su obra, ¿verdad? Así que esa es la explicación del versículo 7. En el 8 no tenemos preguntas. En el 9 nos está diciendo al final del 8 que recibió la gracia para predicar, ¿qué? La incalculable riqueza de Cristo. Entonces, hablábamos de la similitud de la palabra herencia y riqueza, ¿verdad? Había todo un tema social de que la gente estaba peleando la herencia o las riquezas, y aquí el apóstol está diciendo es que nuestra verdadera riqueza, nuestra verdadera herencia es el Evangelio, que es tan poderoso que nos pone a gentiles y a judíos delante de Cristo con las mismas promesas. Ese es el Evangelio. Y entonces es incalculable su valor. ¿Mm? Entonces, esto es súper importante. Versículo 9, y de hacer entender a todos. ¿Quiénes son todos? Por eso el contexto es importantísimo. Son todos los santos. ¿Ven la relación? Entonces, los santos
somos los llamados a entender su plan y al mismo tiempo somos los mismos que somos llamados a darlo a conocer. Ujú. Em, la otra pregunta es que ¿por qué se mantuvo oculto en Dios? La verdad que no hay una respuesta fácil. Lo que sí podemos hablar es de la revelación progresiva de Dios, de la paciencia de Dios, de desarrollar un plan mucho mayor de nuestros propios pensamientos. Y es el mismo que creó todas las cosas, el mismo que creó este plan y lo mantuvo oculto. A él le plació hacerlo así. Ahora, viene la palabra iglesia. Es la primera vez en este capítulo que va a usar la palabra iglesia. Y dice, y ahora, por medio de la iglesia, en toda su diversidad, podemos dar a conocer a los poderes y autoridades en las regiones celestiales este maravilloso plan. Dios podía revelarse, podía traer ángeles que explicaran el evangelio y está usando a la iglesia. Ujú. Y a los poderes y autoridades, esto es un poco de sarcasmo, porque estas dos palabras generalmente se utilizaban cuando se hacía una carta para el Imperio Romano, siempre había que poner a los poderes y autoridades de las regiones romanas. Entonces está usando aquí un sarcasmo como diciendo, sí, esos que dicen que son poderosos y que tienen autoridades, ¿verdad? Y casi que usurpando las regiones celestiales, a ellos es que somos llamados a dar a conocer el plan, ¿verdad? Nos manda, como Jesús lo hizo, ¿no? Como ovejas en medio de lobos. Ujú. A gente que tiene poder, gente que nos puede meter en la prisión, a eso nos manda, a darles a conocer el eterno propósito. Me encanta en el versículo 11 porque dice su eterno propósito, una traducción muy justa. No es que el propósito cambió, sino que el propósito trasciende el tiempo y se ha realizado en la persona de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué este texto era importante para ellos? Porque está diciendo, ok, tenemos un mundo lleno de necesidad que va a buscar ponernos en sufrimiento. Ahora el apóstol dice, no se desanimen, yo estoy sufriendo, ustedes van a sufrir, pero no se desanimen. Esa es la voz más potente del texto. Y al final termina, sufro por ustedes, es sufro por el bien de ustedes, como lo tradujeron aquí arriba. ¿Ves? Es nada más una simetría. Ellos son beneficiados con el sufrimiento y vivimos en una generación donde se le escapamos del sufrimiento, pero el sufrimiento es parte del plan de Dios y sí, y eso se vuelve un honor. Ujú. Rápidamente, pensemos juntos. ¿Por qué este texto fue importante para nuestros hermanos y por qué es importante para nosotros hoy? En personal, bueno, creo que fue una carta muy alentadora para los gentiles, ¿verdad? Más en ese tiempo en el que pues se daba tanto ese debate de que no éramos aceptos. Y en este tiempo, pues sin duda sigue aplicando, ver la gracia de Dios, muy interesante cómo la manifiesta a través de sufrimiento, a través de un apóstol que lejos de llegar a ser un superapóstol, eh, ¿verdad? Súper bendecido, prosperado y en victoria, nos muestra que este es el camino. Así que en lo personal, qué interesante ver cómo Dios ha gestado todo un plan y en su providencia ha utilizado todo para hacernos saber que nos hizo aceptos y cómo nos ha hecho aceptos y aún cómo nos manifiesta eh, su plan, cómo nos hace saber, ¿verdad? Porque podríamos creer que fue muy fácil para ellos, pero no, no fue fácil. Así que es una gran enseñanza, aparte que es un aliento de pues, la misericordia de Dios en ese tiempo y todavía hoy en día, ¿verdad? Que es por gracia. Muchas gracias. Para
para los gentiles y para la gente de la época de la iglesia primera. Ver a un apóstol como él sufriendo, piensa uno, ¿verdad? Y que de pronto dice que también es un honor. ¿Cómo podría, digamos, afectarlos positivamente? Porque ellos hacían que el fundamento que estaban predicando ¿verdad? El misterio de Dios, lo hacían bajo ese sufrimiento, ¿verdad? Y se sentían honrados, y que permanecían. Yo creo que para que eso fue una de las cosas que Dios usó para sostener la iglesia, para crear la iglesia de la cual hoy nosotros estamos tan favorecidos con el fundamento que ellos establecieron a costa de su vida. Entonces, sí estamos, como decías, como no estamos tan perseguidos como entonces, no estamos tan sometidos a ese tipo de sufrimiento, eh, pero nos toca y nos hace entender que no porque hayamos estado libres, podríamos estarlos por siempre. Entonces digo, la iglesia tiene un fundamento diferente al resto de la forma del comportamiento del mundo. Y así es que yo creo que ellos fueron muy beneficiados y nosotros personalmente creo que somos muy beneficiados de ver a estos profetas, y eran los que se llamaban maestros, que iban por allí enseñando lo que Pablo les había revelado a través del Espíritu de Dios. Y nosotros de igual manera hoy recibimos esa palabra tan clara, tan poderosa. Así es que eso es lo que creo que nos ayuda mucho más de lo que nos podemos imaginar. Muchas gracias. Me encantó. Hay algo que yo quiero agregar con lo que respecto, que ella decía que me encanta de la Biblia, es que muestra la verdad de los siervos de Dios. No nos vende los santos, ¿verdad? Que no fallaron y que les fue bien. Y eso trae esperanza, porque muchas veces, ¿verdad? Los idealizamos. Y no, sin duda, Dios no oculta la verdad tras el llamado y tras su propósito, sino que más bien a través de ello, como decía la hermana, nos trae esperanza. Eso se trata de él, y no estamos solos, es por gracia, y por gracia, como dijo Pablo, también nos da ese poder, ¿verdad? Que sabemos que en este tiempo es su Espíritu, Dios Espíritu Santo en nosotros. Aquí estoy apuntando, fue que me quedé sin gasolina y, y no pude apuntar todo lo que dijeron. Pero sí, nos muestra la realidad de sus santos, nos trae esperanza. ¿Por qué más creen que fue importante y por qué es también importante para nosotros hoy? Que aunque no es fácil obedecer a Cristo, Él nos enseña que si le obedecemos, vamos a obtener muchas cosas Ujú, por medio de la oración. ujú. Ok. Yo quiero agarrarme de eso que acaba de decir doña Lili para hablar de la gracia y el ministerio. Cuando pensamos en ministerio decimos, esto es de los pastores, es del misionero o algo así. Pero es que me llama mucho la atención que veo en el texto que la gracia nos conecta al Padre, Ujú. nos enrola como en un ejército y nos capacita. El apóstol dice, bueno, por gracia también he sido enviado a los gentiles. Entonces, aunque, ojo lo que voy a decir, la gracia no nos permite vivir pasivamente, ¿sí? Porque es cierto, el cristianismo no es una religión por obras, eso es totalmente cierto, Ujú. pero es una religión de acción. O sea, la gracia nos hace convertirnos en mayordomos. Eso me impactó, la verdad. Ujú, Creo que nos lleva a valorar el Evangelio, ¿verdad? Del costo
que esto ha conllevado desde antes con los profetas, Cristo y aún los que seguimos. Hay que pagar un precio, pero Ujú, es por amor. ujú. Este mayordomos, por amor. Eso sí. Otra de las cosas que me llama mucho la atención cuando hablamos del misterio, cuando el texto habla del misterio, es que Dios desea revelarse. O sea, definitivamente si Él no se revela a nosotros no se nos prende la bombilla. Así Por es. más, por más ilustrados que estemos, ¿verdad? No, no había forma. Ujú. Tal vez, no sé si Don Omar quiere también decir algo, pero yo, aprovechándome, vamos a hablar del Evangelio y el gozo, porque el Pablo tenía un montón de razones para sentirse deprimido, ¿verdad? Sin embargo, en medio de su tristeza nos habla del gozo. Y yo pienso que una de las cosas que puedo ver en el texto que lo sostuvo es cómo aplico el Evangelio a esta situación. Y yo creo que él comparte esto a los hermanos diciéndoles, no se desanimen. O sea, él comparte su confianza y en lugar de desanimarse dice, no, el Evangelio es suficiente para, para yo tener gozo. ¿Sí? Y finalmente voy a poner la palabra de domingo, La la palabra. paradoja. No sé si alguna vez han escuchado esa palabra. Vivir la paradoja. Bueno, una paradoja son dos cosas que parecen en conflicto, parecen una contradicción. Entonces, el apóstol vive una paradoja porque está en la cárcel, pero nos habla de estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Y otra de las cosas que nos dice es que él era el más insignificante de todos, es el más insignificante de todos, pero es el receptor de un grandioso ministerio. O sea, está diciendo que soy un miserable, pero al mismo tiempo un bendito miserable. Porque Ya, ya habla de las riquezas también, hoy, lo que mencionabas ajá, también. ajá. Y nos Ah, habla finalmente de los sufrimientos y la gloria Porque sin esos o sufrimientos la no hubiera. honra. ¿puedo decir algo? Por favor, don Omar. De eso que estás anotando ahí, digamos, Pablo, como dijiste hace un rato, que cuesta mucho entender a Pablo. Bueno, y yo digo, bueno, no es Pablo, es Dios hablando a través de él, Ujú, porque el versículo 13 de este pasaje que hemos estudiado habla de sufrimientos. En la Reina Valera dice diferente, dice, por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y hay un comentarito por ahí que leo que dice que en medio de los problemas y sufrimientos, Dios produce gloria. ujú, Y voy a decirlo de esta forma, cuando uno lee este pasaje que hemos leído, y uno se remite a Génesis, a Éxodo, a Levítico, a Números y así, uno se va dando cuenta de cómo el Señor, en medio de su complejidad, genera constantemente gloria para Él. Y no es que hay versículo tras versículo que dice, hágalo para mi gloria, hágalo para mi gloria, hágalo para mi gloria. No, es que no he entendido que este famoso misterio que has mencionado tanto, ha sido revelado por Dios a su manera. Y quieras o no, Y a su tiempo. los que entendemos su amor, su gracia y misericordia, lo único que genera en nosotros es darle gloria. Aunque hay un pasaje que se las trae, que es Romanos 8:18,
que dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ujú, No es para rajar, porque a fin de cuentas esta gloria Ujú. es de Dios mismo, ujú, ¿verdad? Entonces, de ahí en todo esto, yo pienso que por difícil que sea entenderlo, uno entiende que en medio de los problemas y el sufrimiento, Dios produce siempre gloria y gloria para Él, Y ujú, gozo. ¿verdad? Nosotros debemos de ser lo más diligentes posibles en entender lo que leemos, porque algo que entendemos mal, no lo vamos a aplicar bien. ujú. Entonces, algo mal entendido es mejor no compartirlo, digo yo, porque si no vas a saber correctamente, Teléfono es chocho. eso es que pasajes como este, bueno, gloria a Dios por esos ratitos que tenemos con vos, porque uno entiende un poquito mal las cosas. No creas que lo entendí todo. Sí, Ay, ahí pero Hay está. estos una son cosa, como... Ah, sí, perdón, no, no. que hay una cosa interesante, ¿verdad? Sufrimiento y padecimientos, o bueno, como dice la otra versión, tribulaciones, todos vamos a tener, pero al final, ¿cuál es el camino de cada uno? Porque esto no es de cristianos, sino cristianos, esto es de todos. Pero primero, ¿cuál es el propósito? Y al final, ¿cuál es el fin? Así Ujú, que bueno, sin duda, gracias al Señor, porque aunque no estamos exentos, la gloria de Dios, como dice el pasaje que mencionaba Omar, no se compara. Ay, ay, perdón, ay, me equivoqué. Creo que deshabilité a alguien. A don Omar. Me callaste la jeta, qué barro. Perdón, don Omar. Iba a mover el cuadrito y casi lo bloqueo. Qué administrador más malo. Sí, eso que decía don Omar es clave. Ujú. Como que vivimos de estas contradicciones, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar sufriendo tanto y estar tan gozoso? ¿Cómo puedo Ujú. ser, sentirme tan inútil y ser tan productivo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo ser tan débil y Dios mostrar tanto su gloria? Eso es Mm. lo que vemos en la vida real, como decía mi hermana Rosmel. Sí. Bueno, ¿alguien más? Gocémonos todos. Gocémonos Amén. todos. Sí, en esa rebeldía santa, prisionero de Cristo. Cantemos, tenemos a Jonathan. Ese Jonah, a Hay Don que vivir Jonah, paradójicamente ahora. Eso es lo que toca. es la palabra del domingo. Es la palabra. Sí. Yo cuando veo posiciones como las de Pablo ante esta verdad, viéndolo él, y cuando él dijo que hay un pasaje anterior que vimos de que él desearía ser hecho maldición con tal de que sus hermanos judíos se convirtieran. Ujú, Ah, Romanos 9. digo, Mm. para la vergüenza mía, a veces me pregunto, Señor, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos, verdad? Porque todo, absolutamente todo lo que somos y hacemos debería de generar en alguna forma gloria para Él. Y eventualmente en nuestra privacidad o en mi privacidad, Tenemos que darle gloria. pues sí, hasta en la privacidad tenemos que darle gloria y eventualmente lo que hacemos es vivir pena o vergüenza. Ujú, sí, y la gloria nos salva y nos incomoda, que eso es lo que vivimos también. Esa es otra buena paradoja, la gracia nos salva y nos incomoda. Sí. Con este montón de huesillos y carne. Sí, hoy andamos muy paradójicos, muy día de los enamorados. Entonces mejor oremos. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, presentamos este texto también en nuestros días. Amén. Buen Padre, maravilloso Padre. Qué hermoso es darse cuenta que aún los sufrimientos y las tribulaciones que pasamos, todo es parte de ese plan tan precioso que conecta nuestra historia, que conecta nuestras historias al plan maravilloso de Cristo Jesús. Muchas gracias.
Definitivamente te damos gracias también por haber encerrado a Pablo unos meses o años para que esto también llegara a nosotros hoy. Y Yes. también nos arrodillamos en oración, porque hemos visto, Señor, algún esbozo precioso de tu plan, Señor, pero definitivamente nos excede tanto conocimiento. ¿Cómo nos puedes utilizar a nosotros, como dice el apóstol, personas tan insignificantes para anunciar salvación? Significa, Señor, que tu gracia no se ha dado por vencido. Y te pedimos, Señor, que tu gracia nos lleve a un ministerio, a dar, a conocer por revelación este plan tan maravilloso que se resume en la persona de Cristo Jesús. Antiguas generaciones, personas mucho más inteligentes, mucho más piadosas, mucho más dedicadas, no tuvieron, Señor, ni siquiera un destello de la gran revelación que hoy tenemos. Y eso nos hace sentirnos dichosos, pero también responsables, Señor. Así como los santos apóstoles y los profetas no tomaron en cuenta su propia vida. Ayúdanos a que podamos, Señor, salir de nuestra comodidad. Como decía don Omar, que la gracia nos incomode siempre a pensar en las personas que todavía no han escuchado. Pedimos, Señor, que nos ayudes a llevar con la mayor transparencia posible, Señor, la buena noticia de que ahora gentiles y judíos son beneficiarios de la misma herencia. Somos un mismo cuerpo y esta es la buena noticia del Evangelio. Que este gran regalo no se quede en nosotros, sino que tu poder eficaz pueda fluir en nosotros y también a pesar de nosotros, Señor. Cuánta gracia, Señor, nos has dado de poder predicar y de hacerle entender a otros por tu poder este maravilloso plan. Gracias porque esto estuvo oculto, pero hoy el velo ha sido quitado. Tú nos estás invitando, el creador de todas las cosas, el que con sabiduría las diseñó todas en su gran diversidad, nos permite ahora decirle a un mundo caído que está invitado por gracia a conocer el eterno propósito de nuestro Señor. Gracias por la libertad y la confianza que nos das de acercarnos a ti, Señor. Y ayúdanos y recuérdanos este texto que tal vez, como decía don Omar, no podemos entender todas las profundidades que están en estos versículos, pero recuérdanos, Espíritu Santo, este texto cuando nos desanimemos a causa de algún sufrimiento. Ayúdanos a ver, Señor, este texto como un gran aliciente de que pese a lo que vivamos, somos esclavos tuyos y donde tú nos lleves, en las condiciones que tú nos lleves, ayúdanos a hablar de este misterioso plan revelado. Y aunque vivimos paradojas muy fuertes como somos insignificantes, pero tenemos un gran llamado, que tu gracia, Señor, pueda resplandecer en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Vamos a seguir. Amén. Podemos seguir, terminamos ese capítulo. Tengo dos chiquillos brincando por la escalera, lo siento. Esos no me dan Ahorita viene vacaciones. Luca, papá, es hora de dormir, dice Luca. Sí, no, entonces una mandona. Ahorita llega ahí, papi, ya, tengo ganas de dormir. No, yo creo que no les conté a todos, pero cuando iba para Costa Rica le dije, Anto, necesito ir a Costa Rica, ¿verdad? Me dijo, papi, 5 días nada más. Y yo le dije, no, Anto, es que necesito 7. Y me dijo, bueno, que sea la última vez. De ver, Así. Sí, ya tengo claro quién manda en esta casa. como decía, tus patines me tienen pisado. Ey. Bueno, amado, siempre es un gusto verlos y en este 14 de febrero pues siempre lo recordaré como algo muy hermoso que la palabra nos une y estudiarla juntos es un honor, la amistad que tenemos es un honor, un regalo de Dios. Que muy agradecido. Bendiciones. Un abrazo, que descansen. Igual, Buenas ustedes. Un abrazo. Bueno, Chao. Hasta luego. Buenas noches. Jonathan, bendiciones.